Todos los contribuyentes españoles se enfrentan desde mañana a esa cita anual con Hacienda. Mañana se abre el plazo para la presentación por Internet de la declaración de la renta, un periodo que se va a prolongar hasta el próximo 1 de julio. Hacienda se dispone a hacer caja en un ejercicio fiscal en el que las rentas bajas van a pagar menos y los grandes ahorradores van a pagar más. Vamos a hablar de ello con Mercedes Botonero. Ella es fiscalista en Gómez Garrido Abogados y Asesores. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ¿qué novedades se presenta este año a nivel estatal en la declaración de la renta? Pues a nivel estatal, casi la más importante se refiere a los límites en los que estoy obligado a presentar. Hay un límite inicial que es si yo tengo un único pagador por rendimientos del trabajo, se sitúa en los 22.000 euros, que eso no se ha modificado. Pero sí que es cierto que si yo tengo más de un pagador, hasta el año pasado ese límite estaba en 14.000 y este año se ha puesto en 15.000. Es una novedad importante porque te puede eximir o no de presentar la declaración. Bien es cierto que una cosa es que estés obligado y otra cosa es que te convenga, ¿vale? Porque sí que es cierto que muchas veces, sin tener esa obligación, si realizas la declaración de la renta, si te han retenido de más, es conveniente solicitarlo para que te lo devuelvan. Esa sería casi la más importante. Hay varias, no hay mucho cambio este ejercicio, pero los cambios que hay son llamativos. Por ejemplo, la que está muy en boga, la compra del coche eléctrico y de esa obra que yo tengo que ejecutar de poner un punto de carga en mi domicilio, en mi vivienda. También tiene una deducción, es decir, además esta deducción tiene, la compra de vehículo eléctrico tiene deducción nacional, estatal, y tiene una deducción también, que luego lo veremos, autonómica, que también es importante. De las cuantías que yo destine a la compra del vehículo, tengo deducción. Esa sería otra de las deducciones importantes. Vamos con esas deducciones autonómicas, dos novedades importantes que además han estado ya anunciadas, pero esta mañana las han recalcado desde el Gobierno de La Rioja. ¿Cuáles son exactamente? Pues mira, la primera y la más llamativa, igual a efectos de comunicación, es que se fomenta la práctica deportiva, es decir, todos esos gastos que a nivel familiar, todos los miembros de la familia destinen a gimnasio, actividades deportivas, etcétera, van a tener una deducción de un 30% de las cantidades que yo destine. Hay un máximo de 300 euros por contribuyente. Importante destacar que la gente sepa que para yo tener opción a esa deducción tengo que tener factura emitida por el organismo o el gimnasio al que yo asisto. Es decir, si Hacienda mañana me requiere para que yo tenga que justificar esa deducción que yo me he practicado en la declaración de la renta, tengo que presentar factura. No me vale el recibo que muchas veces te hacen de recibido de tal cuantía por la mensualidad del gimnasio. Ojo, que tenga cuidado la gente porque eso es importante, que tenga factura. ¿La cuantía del gimnasio tiene que tener un mínimo? No, lo único es que esta deducción es el máximo que tú te puedes practicar son 300 euros y es un 30% de las cantidades que tú destines a tu actividad deportiva. Esa es una de ellas y la otra también muy relevante a nivel autonómico es que pues un poco para disipar ese efecto tan tremendo que ha habido en las familias de la subida de los tipos de interés que afectan a las hipotecas, lo que se ha hecho en La Rioja es que de las cantidades que se destinan a préstamos que financian la vivienda, financiación ajena, los intereses que estoy pagando al banco me permiten practicarme una deducción del 15% de esas cantidades aportadas, con un máximo de 5.000. También es una medida, como digo, destinada a paliar pues la economía, ¿no? de las familias que son las que más se ven resentidas por ese tipo de cosas. Y como te decía, sí que, aunque no ha sido tan escuchada, sí que el tema de la deducción por la compra del vehículo. Aquí quiero señalar que la autonómica te permite tener la deducción de esa cuantía que yo dedico a la adquisición de mi vehículo eléctrico hasta 50.000 euros, cuando la nacional, la estatal, me dice que son 20.000. Ojo, porque igual, por el mero hecho de vivir en La Rioja, sabemos que los coches eléctricos son caros, no son baratos, ¿no? Igual tengo aquí una ventaja que no tengo en otro territorio español, ¿no? Bueno, pues es interesante, aunque la imagen también que han dado, ¿no?, de esos puntos de recarga esta Semana Santa, bueno, pero es muy interesante también, o sea, que tenemos mayores beneficios, ¿no? También lo que es el deporte,
es la única comunidad junto con Valencia, ¿no?, en el que se desgrava la práctica deportiva. Bueno, la campaña este año viene enmarcada además también por la polémica después de que el gobierno catalán quiera recaudar igual que lo hace el País Vasco y Cataluña. ¿Qué te parece esa medida anunciada? Pues creo que es poner en peligro, en grave peligro, el sistema de financiación del país, porque estamos hablando de una comunidad autónoma en la que el tejido empresarial es importante y la población es importante. Si lo que se pretende es que el 100% de lo que se recaude allí vaya directamente a la comunidad autónoma sin pasar por el Estado, volvemos a estar en detrimento y volvemos a hacer de menos a aquellas comunidades que realmente lo pasan mal y que están más sujetas, pues se me ocurre el sur, ¿no?, Andalucía, Extremadura, que viven prácticamente del sector primario y todo lo que tenga que ver con temporal, sequía, etcétera, se ve muy afectada. Además es una opinión que hasta el día de hoy pocos economistas tienen otra distinta. Es más, inclusive los inspectores de la Agencia Tributaria de Hacienda ya se han decantado diciendo que efectivamente es una medida que pone en peligro la financiación estatal. Complicado, muy complicado. Sí, han dicho que es una medida inconstitucional. Efectivamente, ¿no? Bueno, esa parte es medida inconstitucional, eso es. Bueno, ¿qué documentos exactamente nos hace falta para la declaración de la renta? Aunque creo que nos has avanzado y nos has recalcado que esas facturas tienen que estar, ¿no?, que no valen recibos. Eso es. La mera cumplimentación de la renta, tú no tienes que aportar ningún documento, es decir, bien a través de la red de asesorías o gestorías o renta web, lo que tienes que hacer es presentar la declaración. Pero bien es cierto que todo aquello que yo cumplimento, que todo aquello que yo pongo en mi declaración de la renta, tiene que estar respaldado con documentación. A mí me lo puede exigir Hacienda al día siguiente de presentar la renta. Entonces, todo lo que se refiere a certificados de rendimiento del trabajo, de intereses bancarios que yo perciba, de lo que pago de hipoteca, sobre todo estas deducciones que estamos hablando, ¿no?, porque es cierto que estas deducciones autonómicas rara vez vienen en los borradores. Cuando tú ahora a partir de mañana entres en renta web, en muchos casos, muchísimos, de no ser que tengas actividad, la mayoría de la gente es rendimientos del trabajo, no contemplan estas medidas, estas deducciones autonómicas o incluso ni las estatales. Entonces, ojo con darle al botón. Es más que recomendable en cualquier caso que sea revisada. Hablando de medidas especiales, Gonzalo Capellán anunciaba que a lo largo de esta legislatura La Rioja sería una de las comunidades autónomas donde menos fiscalidad o impuestos se pagan. ¿Vamos por ese camino? A ver, no ha empezado mal. Es decir, en lo que se refiere a impuestos de sucesiones y donaciones, efectivamente, tampoco estaba muy grabado ya aquí en La Rioja, pero bueno, sí que ha habido alguna modificación que ha simplificado. Pero a nivel IRPF todavía queda mucho, ¿eh? Ahora mismo, entre las tres de mayor tributación en España están La Rioja y Navarra, que está aquí al lado. Entonces sí que queda ahí por desarrollar. Yo entiendo que es un planteamiento a largo plazo. Es decir, esa cuota, esa parte autonómica del tipo de gravamen de la renta de todos nosotros, que es con la que juegan las autonomías, yo creo que La Rioja todavía tiene mucho que hacer. Pero bueno, yo entiendo que de primeras está siendo bastante... La intencionalidad es buena, ¿no? Esperemos que así sea. ¿Qué pasa con los pensionistas? ¿Tienen obligación de declarar? Sí, es decir, un pensionista tiene que hacer su declaración de la renta, ¿de acuerdo? Los límites son los que hemos explicado al principio. Es decir, si solo percibo mi pensión, son 22.000 euros. Si además de mi pensión, como rendimiento del trabajo, tengo otras retribuciones, tengo que irme a ese límite de 15.000. Pero sí que es cierto, María, que estamos notando nosotros en la asesoría, que ya hemos tenido varias consultas, que hay pensionistas, que cada vez hay más, que vienen, que están percibiendo su pensión no de España, sino de fuera. Claro, es una pensión que está tributada o tiene su retención en origen, aquí no la tiene. ¿Eso qué conlleva? Que cuando tú haces la declaración de la renta, Hacienda no tiene con qué cruzar sus datos, porque aquí no conoce esa retención. Entonces, cuando estamos en ese caso, son pocos, cada vez más, como te digo, pensionista que recibe su pensión del extranjero, aunque yo me hayan practicado mi retención en origen, me tengo que ir a ese margen de los 15.000, no a los 22.000, aunque solo percibiera esa pensión. Eso yo creo que es importante recalcarlo porque cada vez hay más. Hay más. Y hablando de pensionistas, ¿hay alguna novedad en cuanto a los planes de pensiones? Porque en la pasada campaña sí que se redujeron esas deducciones, ¿no? ¿Este año cómo está? Se quedó como el año pasado, es decir, el máximo de aportación personal son 1.500.
¿Qué me refiero con una aportación personal? Aportación personal es aquella aportación en la que yo voy a mi entidad bancaria o mi aseguradora y aporto un plan de pensiones a mi nombre una determinada cuantía. Eso estaba hace unos años, no muchos, en 8.000 se ha bajado a 1.500. Sí que es cierto que lo que se ha subido ha sido las aportaciones de planes de pensiones empresariales, es decir, los que contratan la empresa. Entonces, dentro de esos planes empresariales tú tienes dos opciones, o bien tu empleador, como otra forma de retribución, te hace aportaciones al plan de pensiones, donde tú eres el beneficiario, tú te puedes aplicar tu reducción en renta y tú también puedes hacer reducciones, o sea, aportaciones a ese plan de pensiones. Y este año sí que es cierto que como novedad se han implementado para autónomos un plan de pensión de empresa, que no existía, que incluye autónomos societarios incluso. Y eso lo que te permite es que en vez de esos 1.500 pueden subir hasta 4.250 euros más. Eso sí que ha sido novedad, cierto es que ha sido a final del ejercicio 23, pero también es importante que lo sepamos. Imagino que habrá muchos autónomos que no han tenido capacidad de reacción, porque eso se aprobó el año pasado, pero bueno, que sepamos que en ese sentido también los autónomos parece que se les está mejorando el tema de aportaciones a planes de pensiones. ¿Qué pasa si hemos comprado criptomonedas, tanto que hemos oído hablar de ellas? ¿Cómo nos afecta la declaración de la renta? A ver, la mera compra no conlleva en renta nada, la mera compra. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Yo tengo que diferenciar, porque ya sabemos que este año se ha puesto como novedad que yo tengo que comunicar las criptomonedas que tengo. A nivel obligado tributario, tengo que comunicar las que tengo en el extranjero, que fue el modelo 721, que son bienes en el extranjero. Se hizo un modelo en Hacienda dedicado exclusivamente a las criptomonedas. Pero sí que es cierto que aquellas empresas o entidades que conservan en España criptomonedas o claves de acceso, ya han comunicado en otro modelo Hacienda quienes las tienen. Entonces, a nivel criptomonedas, una cosa es la tenencia, que esa sería un poco la forma en la que habría que declarar, y otra cosa distinta es mi renta. Cuando yo tengo que declarar renta es cuando las transmito, o inclusive las permuto, porque muchas veces hay simple cambio, ¿no?, de moneda virtual. En ese caso sí, en ese caso hay que declarar la ganancia o pérdida. Y volvemos a lo mismo, tengo que acreditarlo. Es decir, yo tengo que acreditar mi venta y mi compra, ¿de acuerdo? Claro, ese es el problema que se encuentra mucha gente que lo tiene fuera. Si me lo quiero traer y lo quiero hacer en euros, pues hay que declararlo. También hay que declarar el Bizum. Claro, a ver, no olvidemos que Bizum aunque es muy fácil la utilización y cojo mi teléfono móvil y en un momento hago un Bizum, es un medio de pago bancario, con lo cual está sometido a las mismas reglas que una transferencia. Entonces, ojo con esos Bizum, porque sí que cuando hay un número exagerado, cuando tienen más de 1.000 euros, o sea, importes, son objeto igualmente de revisión por parte de la agencia tributaria. Tenemos que saber un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Hay que controlarlo. Luego, ¿qué pasa con las ventas de segunda mano, ¿no?, en las aplicaciones como Vinted o Wallapop? Pues estamos en la misma dinámica que el tema de la criptomoneda. Yo ahí puedo tener una ganancia. Entonces, cuidado con esto, porque además este año esas plataformas, Vinted, Wallapop, ya están obligadas a comunicar a la agencia tributaria a aquellos usuarios que han hecho operaciones de más de 2.000 euros o que han realizado más de 30 operaciones. Es decir, que Hacienda ya va a tener una fuente de la que tener esa información de saber quién opera con frecuencia o con importes elevados en estas plataformas. Al final es una compraventa igual que cuando yo compro y vendo acciones, un fondo de inversión, una casa o criptomonedas. Yo tengo que declararlo si he tenido ganancia o pérdida, ¿vale? Volvemos a lo mismo, tengo que tener mi justificante de por cuánto lo he vendido y cuánto me ha costado, ¿vale? Eso es importante que lo sepamos. Sí, sí, bueno, si no los asesores para eso estáis también, ¿no? Porque el 60% de las declaraciones contienen errores y yo no sé si esto hay forma de solucionarlo o las prisas a veces es el fallo más común que tenemos. Sí. ¿Qué se puede hacer? A ver, es cierto que la dinámica común es que yo mañana cojo, reviso mi borrador, me sale a devolver, uy, qué bien, le doy al botón. Pues probablemente tenga fallos. Habrá deducciones, como he comentado antes, que no me he aplicado, pero también hay fallos. Claro, ¿qué es lo prudente? Lo prudente siempre es revisar. Si yo no tengo el conocimiento, para eso estamos las redes de asesorías y de gestorías para acudir y que lo revisemos. Si por cualquier circunstancia ya le he dado el botón
sí que hay una forma luego de poder rectificar mi autoliquidación, ¿vale? Pero eso ya conlleva lo de siempre, que podemos ser objeto de revisión, acreditarlo, etcétera. Donde antes he dicho que yo presentaba mi declaración y no tengo que aportar ningún documento, si tengo que rectificar, estamos en otra dinámica, en otro procedimiento completamente distinto, y entonces... Ya hay que presentar absolutamente toda la documentación, ¿no? Eso es. Y si presentamos la declaración fuera de plazo, ¿qué problemas nos puede generar? A ver, la presentación fuera de plazo siempre es mejor que sea a motu propio, que tú lo hagas, a que te reclamen. Es decir, cuando Hacienda viene a decirte, oye, que no has presentado la declaración, ahí lleva sanción. Ahora mismo, si me paso unos días, estamos hablando de un 1%, tampoco es una cuantía elevada. Ojo, claro, si me voy más del año ya sí, ya me voy. Pero bueno, si me paso, que le suele pasar a mucha gente, que se lo deja, que se lo olvida y tal, hablamos de un 1%. Siempre y cuando, eso, prefiero adelantarme yo y presentarla aunque sea fuera de plazo, siempre es mucho mejor que venga Hacienda a reclamarme. Entra la risa floja. Efectivamente, porque te entra la risa floja. Ya, sabes, como los nervios, como diciendo, bueno, tenemos este año un par de días más que otras, sí, ¿no? Ha caído en domingo. Otras campañas, entonces hay algún día más, pero sí, te entra el nerviosismo, ¿no? Quería decir cuando nos pasa alguna cosa de esas, ¿no? Mejor que sea nuestro fallo, que no nos lo reclamen. El ingreso mínimo vital también es obligatorio, ¿no? Sí. Hay que hacerlo. Es decir, quien perciba el ingreso mínimo vital tiene que presentar la declaración de la renta, aunque sea cero, probablemente será cero, porque son familias en riesgos de exclusión que tampoco tienen grandes rendimientos. Pero sí que es cierto que se puede dar el caso que cobrando el ingreso mínimo vital, además tenga yo otras subvenciones, otras ayudas de otros organismos, tipo comunidad autónoma o ayuntamientos. Ojo con eso, porque si yo sumando, incluido mi ingreso mínimo vital, supero 12.500 euros, tengo que tributar por la diferencia de 12.500 hasta donde me he pasado. O sea, que no es que haga ingreso mínimo vital, le doy a cero, presento y ya está. Vale. Hay que cumplimentar en cualquier caso todo lo que yo gano. Venga, ¿es conveniente hacer una declaración conjunta? ¿Nos la aconsejas? A ver, siempre que se pueda, sí, los mínimos por descendientes son mucho mayores y de hecho hay una reducción importante por conjunta. Lo que ocurre es que cuando estamos, por ejemplo, en un matrimonio donde los dos están percibiendo rendimientos del trabajo, rara vez compensa hacerlo en conjunta. ¿Es posible aplazar el pago si nos da a ingresar a Hacienda? Sí. Podemos hacer en dos, 60% el 30 de junio, el 40% restante el 5 de noviembre. Ojo con esto, porque el reglamento de recaudación de la agencia tributaria ha hecho un cambio y es el siguiente. Si yo por cualquier circunstancia el 30 de junio no ingreso ese 60%, el día 1 de julio, pues ya por un procedimiento de recaudación ejecutiva, la agencia tributaria me va a pedir no ese 60%, sino el total de mi declaración de la renta. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y ser muy escrupuloso con qué cuenta corriente pongo, qué consigno, tener la prudencia de tener saldo, etcétera. Pues Mercedes Botonero, fiscalista en Gómez Garrido, abogados y asesores, un placer hablar contigo sobre todas estas novedades y bueno, para eso estáis los profesionales, eso ¿no? Es, porque exacto. El 60% de las declaraciones con errores es mucho tanto por ciento, ¿no? Y curiosamente el error siempre es a favor de Hacienda. Sí, y bueno, y se nos escapan, ¿no? Esas deducciones que estamos hablando, que vosotros los expertos no se os pasa ni una. Exactamente. Mercedes, muchísimas gracias, un placer. Vosotros, igualmente. Buenas noches. Bueno, pues mañana comienza esta declaración de la renta. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta la misma.